La clase de hoy, estábamos viendo enlaces, ¿sí? Había dos tipos de enlaces. Teníamos el enlace iónico. Teníamos el enlace covalente. Dentro del enlace covalente teníamos enlace covalente polar, teníamos el apolar y nos faltaba por ver el enlace dativo. Polar, vimos apolar y nos queda pendiente el dativo. ¿Sí? De todos modos, estos grupos podíamos identificar con algunas características. Aquí, por ejemplo, el enlace iónico, la diferencia de electronegatividad es mayor que 1.7. Para el covalente en general, la diferencia de electronegatividad es menor o igual que 1.7 en general. ¿Sí? Y un caso específico, aquí les voy a resaltar un caso específico, el apolar, ¿sí? El apolar que la diferencia era igual a 0. El apolar que la diferencia es igual a 0. Solo ese. O sea, el de ley tenía que ser igual a 0 porque se hacía con los mismos elementos. Cloro con cloro, oxígeno con oxígeno, nitrógeno con nitrógeno, hidrógeno con hidrógeno, etcétera, ¿ya? Entonces, como es del mismo elemento, si restas 3 menos 3, 0. 2.5 menos 2.5, 0. 0.9 menos 0.9, 0. Entonces, siempre me daba igual a 0, ¿sí? Pero obviamente el 0 es un número menor igual que 1.7, entonces está dentro del rango, dentro de la categoría, dentro del grupo, ¿no? ¿Ya? Rápidamente para hacer un pequeño recorderis, teníamos entonces el siguiente caso. Para el iónico, ¿sí? Teníamos el sodio, espero que tengan sus tablas periódicas a la mano con el cloro. Entonces, el sodio tiene un electrón de valencia y el cloro está con 7 electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, para poder cumplir la ley del octeto, al cloro le hace falta 1 que lo toma del sodio. Y el sodio, como solo tiene 1, es más fácil para él desprenderse, quitarse de ese 1 y quedarse con 8 en el nivel anterior. Entonces, un enlace iónico, sí, usted se puede dar cuenta gráficamente de esta manera. Hay un elemento que no tiene electrones y otro que tiene 8 en este círculo, en esta nube, ¿sí? Entonces, de esa manera, usted de manera gráfica puede darse cuenta que es un enlace iónico. Un enlace covalente, la gráfica cambia. Por ejemplo, tenemos el caso del azufre con el oxígeno, ¿sí? Voy a ponerle por acá. Esta es una molécula polar porque tiene dos lados diferentes. Entonces, tanto el azufre como el oxígeno tienen 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el azufre y 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el oxígeno. Entonces, de qué manera cambia el asunto? Aquí el oxígeno completa 8 con estos 2 electrones del azufre y el azufre completa 8 con estos 2 electrones del oxígeno, ¿sí? Entonces, usted gráficamente se puede dar cuenta que es un enlace covalente si hay dos campos, uno
y 2, rodeando a los elementos. Ambos elementos cumplen 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos elementos cumplen 8. Y sobre todo, hay una sección de compartición. Mira, aquí está el azufre compartiendo 2 y acá está el oxígeno compartiendo 2. Entonces, como ambos comparten, es evidente que es un enlace covalente. ¿Sí? Este es el covalente polar, ¿no? Voy a ponerles por acá. Este es polar, ya que tiene dos lados diferentes. El uno es azufre y el otro es oxígeno. ¿Ya? El otro enlace covalente es el dativo, pues digamos que sea el bromo con el bromo. ¿Sí? En este caso, los dos lados son igualitos. Tienen las mismas estampas, podría decirse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como las estampas son las mismas, los campos son los mismos, aquí este completa 8 con el 1, un electrón del un bromo, y este completa 8 con otro electrón del bromo. ¿Sí? Entonces, bueno, está muy choco, espérate, déjame darle un poco más de forma. A ver, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, este es más acá. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Entonces ahí se me va a quedar más parejitas los campos. Ahí están 8 para un bromo y 8 para el otro bromo. Si ves, los círculos son igualitos. ¿Ya? Entonces son dos lados idénticos, dos elementos idénticos, tienen las mismas cantidades de electrones. Se ve que hay dos campos, 1 y 2, redondeando electrones. En el centro tengo igual un electrón del un bromo y un electrón del otro bromo. Es difícil que yo me dé cuenta cuál electrón es de cuál, por lo tanto no tiene lados. Y al no tener lados, entonces es un enlace covalente apolar. ¿Sí? Sí, apolar. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Esto era el tema de la clase anterior y la anterior a esa. Aquí tenemos estructuras de Lewis. Todos estos gráficos que estoy haciendo aquí son estructuras de Lewis. ¿Sí? Los campos me indican cuando se cumple la ley del octeto. La ausencia de campo me indica que se cumple la ley del octeto en el nivel anterior, en la órbita anterior, ¿sí? Y entonces, no sé, tienen 30 segundos para copiar esta pantalla o para tomar apuntes o para ver si ya lo tenían. Y continúo entonces con el que nos falta, que es la clase de hoy, enlace covalente dativo, ¿ya? Mientras tanto, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? Listo. Entonces, continuemos rapidito. Vamos al covalente dativo. Primero, en el covalente dativo, ¿sí? Es un caso, digámoslo así, algo extraño. Algo extraño en el sentido de que es covalente porque comparte electrones, pero hay varias maneras de compartir. Les voy a poner un ejemplo. Yo, yo puedo tener dos marcadores muy bonitos, dos Sharpie de esos que son metalizados, súper elegantes, y de repente viene alguien, no sé, viene cualquier persona, un estudiante que necesita hacer un cartel, y el estudiante no tiene ninguno. Entonces, yo como tengo dos, le digo, ¿sabes qué? Te presto, ¿sí? Y el estudiante tendría un marcador. Entonces, ¿qué significa eso de que yo le presto, pero no recibo nada a cambio? Es una manera de compartir, pero es como que yo le estoy dando. Sin embargo, ¿de quién es el marcador? Mira que no le regalé el marcador, solo se lo presté.
Entonces, el estudiante tiene 1 y yo tengo 1. ¿De quién es el marcador? Pues los dos siguen siendo míos. Es muy distinto a que yo tengo un Sharpie de color rojo, el estudiante tiene un Sharpie de color azul y yo le digo, ¿sabes qué? Préstame el azul cuando necesito, yo te presto el rojo cuando necesites. En pocas, yo dispongo de 2 colores, el estudiante también dispone de 2 colores, estamos compartiendo, pero cada Sharpie, el rojo era mío y el azul era del estudiante. Entonces, en este caso se ve que como que los dos aportamos, ¿sí? Entre los dos tenemos 2 colores, disponemos de 2 colores, pero ya les digo, un marcador es mío y el otro es del estudiante. Entonces, estos son 2 modos de compartir. El último modo, el que yo les digo que yo aporto con el rojo y el otro estudiante aporta con el azul y los dos disponemos de rojo y azul al mismo tiempo, es lo que estábamos viendo como covalente, los gráficos que hicimos hace un momento. Y el primer ejemplo, el que les dije que yo tengo 2 y le doy 1 al estudiante para que él tenga 1, pero al fin y al cabo sigue siendo mío, eso es un covalente dativo. ¿Sí? El primer ejemplo. El primer ejemplo donde yo tengo 2 marcadores y le presto 1 al estudiante para que él tenga 1, pero aún así los 2 marcadores siguen siendo míos, siguen siendo de mi pertenencia, entonces eso es un covalente dativo. Aquí es, digamos, entre el gráfico y el cálculo numérico recuerden lo que hicimos la clase anterior, vimos la tabla periódica con las cantidades de electronegatividad, hacíamos la resta, hacíamos la diferencia y si era menor que 1.7 era covalente. Pero en el gráfico, ustedes ya cuando desarrolla el ejemplo, van a ver que en el gráfico se nota, es evidente que no es dativo porque es un limbo, es un estado intermedio entre el dativo y el iónico, ¿sí? A ver, Alejo dice, tengo una pregunta. Cuando es covalente puede ser que cada lado de un elemento, cualquier número, digamos, de estampas con la final? Sí, los números de las estampas que yo les coloco depende de los electrones de valencia. ¿Qué eran los electrones de valencia? Son los electrones que existen en la última órbita. En tu tabla periódica en A3 son esos numeritos que van del 1 al 5, del 1 al 5 y del 1 al 8. Entonces, en función de esa cantidad, tú puedes ver cuántas estampas tienes que poner a cada elemento y luego el ejercicio es hacer que ambos completen 8. ¿Sí? Entonces ya vamos a hacer unos ejemplos. Entonces verán, les voy a presentar una molécula. No importa la cantidad, esto también se puede hacer entre más elementos. Por ejemplo, aquí, este dice H2SO4. H2SO4 es el ácido sulfúrico, ¿sí? Cuando ustedes vean este tipo de compuestos de 3 elementos, bueno, si tienen 2, lo fácil es poner uno a un lado y otro al otro. Pero si aquí tienes 3 elementos, debes seguir un cierto orden, cierto patrón, cierta secuencia. Siempre vas a tener que fijarte, en este caso en el que está a la izquierda, ¿sí? Irán tomando apuntes. Primero, comenzamos con el que está a la izquierda. Entonces yo voy a colocar 2 hidrógenos, porque la fórmula me indica que tiene 2 hidrógenos. H2 significa que hay 2 hidrógenos. Al ladito de cada hidrógeno, ¿sí? Al ladito de cada hidrógeno, nosotros vamos a colocar la cantidad necesaria de oxígenos. Por ejemplo, aquí dispongo de 4 oxígenos. Entonces, como tengo 2, yo voy a utilizar 2 de esos oxígenos en acompañar al hidrógeno. Entonces, lo voy a acompañar con 2 oxígenos. 1 y 2 oxígenos, ¿sí? De esta manera. ¿Ya? Luego, me enfoco en el que está en el medio. En este caso, en el centro tengo la S, que significa azufre. Voy a colocar por aquí un azufre. Y si me sobran oxígenos, en este caso, la fórmula me pide que ocupe 4. Yo ya ocupé 2, ¿sí? Entonces, como me sobran oxígenos, yo los voy a colocar al final, ¿sí? O rodeando el elemento en este caso, ya para ser más preciso. Rodeando el elemento, ¿de acuerdo? Entonces aquí, para rodear este elemento, me faltan 2 oxígenos que los voy a poner aquí. ¿Ya? Ya tengo colocados mis elementos. Entonces, lo primero que deben hacer es colocar los elementos. Déjenme revisar el chat, que parece que tengo un par de preguntas.
No te preocupes. Recuerda que la clase está siendo grabada y en tal caso, si te la perdiste unos minutos, tranquilamente la puedes ver al inicio. Lo único que hicimos hasta el momento es revisar la clase anterior, ¿sí? Revisar la clase anterior. Entonces, no te has perdido de mucho en realidad. Con todo, te digo, puedes revisar el video despuesito y si tienes alguna duda, más bien me lo escribes por correo en el transcurso de estos días. A ver, otra pregunta. Sí, ahorita estamos viendo, estoy empezando a explicar el covalente dativo, ¿ya? Entonces, para hacer el covalente dativo estoy usando este ejemplo y el mecanismo. Entonces, ahorita estoy explicando cómo colocar elementos cuando tienes más de dos. Mira, aquí tengo dos hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Entonces, ¿cómo coloco esta cantidad de elementos? Pues este es un proceso. Como les digo, primero coloco los de la izquierda. En este caso, la izquierda, el hidrógeno, ¿sí? Coloco los hidrógenos. Luego les acompaño con la cantidad necesaria de elementos de la derecha. En este caso, 2 oxígenos. Pongo el del medio, que en este caso en el medio está el azufre, y termino con 2 elementos más, que son los oxígenos, hasta llegar al número que me indica, que es 4. ¿Ya? Entonces ahora voy a proceder a poner las estampas. Para el caso del hidrógeno, ¿sí? Es una para cada uno. ¿Ya? Luego, para el caso del oxígeno, son 6. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Esta no está tan bien. Aquí. 4, 5 y 6. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Igual para estos de acá serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Finalmente, los del azufre, ¿sí? Tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué tipos de uniones voy a tener. Primero voy a tener una unión de hidrógeno con oxígeno. ¿Sí ven? Luego voy a tener uniones entre el oxígeno y el azufre. ¿Ya? Es esta parte de aquí. Hidrógeno con oxígeno. No puedo tener hidrógeno con azufre porque, si ven, está muy lejos. Es hidrógeno con oxígeno y la otra es azufre con oxígeno. Aquí, aquí, aquí y acá. ¿Sí? Entonces, en este sentido, aquí, aquí, aquí y acá, yo tengo que determinar las electronegatividades para ver si son covalentes. Para eso tenemos la tabla de... tenemos la tabla periódica con los valores de electronegatividad, que para el caso del oxígeno es 3, el azufre es 2,5 y el hidrógeno es 0,9. Entonces, en este caso sería 3 menos 0,9, no es 0,9, es 1,9. 3 menos 1,9, aquí me da un enlace, olvídenlo. El hidrógeno siempre era dativo, acuérdense, porque él no se va a quedar sin electrones. En este caso, perdón, siempre es covalente. Entonces, en este caso, independientemente del valor numérico que me va a dar, sí es covalente. No duden en eso. Hidrógeno siempre covalente. El otro, este de aquí, 2,5 menos 0,9, me queda un valor de 1,6, que es un enlace covalente, ¿sí? El de azufre con oxígeno. Ahí es 3. Aquí es 0,5. ¿Ya? Listo, entonces me queda un valor covalente, ¿sí? Es un enlace covalente. Entonces, para hacer los enlaces covalentes, yo tenía que generar 2 círculos. Aquí, por ejemplo, el hidrógeno completa 2, era una excepción. Aquí el otro hidrógeno completa 2. Ya. Vamos a ver este caso de este oxígeno de aquí. Este oxígeno tiene 6.
1 que de por sí ya está compartiendo con el hidrógeno sería 7. Lo que le faltaría 1 para completar 8. Entonces voy a tomar este electrón de aquí. ¿Sí? Este electrón de aquí. De la siguiente manera. 1 que ya le presta el hidrógeno y el otro del azufre. Entonces, de esa manera completa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este corazón 8. Entonces, lo mismo va a pasar con el oxígeno de abajo. 5G electrones de arriba, ¿no? A ver, más o menos por aquí. No. Un círculo. Ya. Así, ¿ya? Entonces me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver ahora el caso del azufre. El caso del azufre, él también tenía 6, ¿sí? Por tal razón, le hace faltan 2. Entonces voy a tener aquí, como son covalentes, compartición, ¿sí? Y me queda de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 corazones, una X del azufre del oxígeno de arriba y una X del oxígeno de abajo. Entonces ya tengo 8, ¿sí? Ya tengo 8. Entonces, ¿cómo voy a hacer para completar 8 para cada oxígeno de aquí? Pondrán atención que aquí viene lo de dativo. Al ser dativo, al ser covalente, tenemos que compartir electrones. Pero, por ejemplo, yo aquí, si comparto estos dos, ¿verdad? Ya completo 8. Entonces, quiero que centres tu atención en esta unión de aquí, ¿sí? Las uniones dativas, como les dije hace un momento, tenía que haber electrón de un elemento y electrón del otro elemento. Mira, electrón del hidrógeno, electrón del oxígeno. Electrón del oxígeno, electrón del azufre. Electrón del oxígeno, electrón del azufre. Pero en esta compartición de aquí, para el oxígeno de la derecha, este de acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con estos dos completa 8. Quiero que veas aquí, esta parte que estoy resaltando aquí con el puntero láser, no tiene electrones de oxígeno. ¿Por qué? Si yo aquí, esta parte, digamos que le amplío por acá, cogiendo electrones de oxígeno, el azufre, que ya tiene 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, completaría con 2 extras, completaría 10. Entonces, en este caso el azufre está en la posición que yo les comentaba al inicio. Yo tengo muchos marcadores y no necesito, más bien dicho, si te presto, no necesito que me des nada a cambio, ¿sí? Ya tengo muchos marcadores, tengo todos los colores. Te voy a prestar, pero no necesito que tú me des porque yo ya tengo todos los colores, ¿sí? Entonces, este caso es covalente dativo. El caso de acá, por ejemplo, mira, hidrógeno con oxígeno, este es covalente a el covalente polar, tiene lados, tiene polos, ¿sí? Aquí el uno le presta un marcador y el otro también lo presta. Y entre los dos completan dos colores. Él tiene el amarillo, él tiene el naranja, pero como están compartiendo, él tiene amarillo con naranja y él tiene amarillo con naranja. Este de acá es covalente también polar. ¿Por qué? Porque él tiene el rojo, él tiene el naranja, él tiene rojo con naranja y él tiene rojo con naranja. Pero este de aquí, esta sección de aquí, voy a ponerles con una flecha, esta sección de aquí es el covalente dativo. Covalente dativo. Porque está solo el azufre prestando, ¿sí? Solo el azufre prestando al oxígeno para que complete 8. Entonces, lo mismo le va a pasar al otro oxígeno de más abajito, el de aquí. Tiene 6 y con estos dos completa 8, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De esta manera, entonces, se completan 8 electrones. Entonces, este también es un covalente dativo. ¿Sí? Esta sección de aquí, solo hay 2, es covalente dativo. Las otras secciones son covalentes polares.
¿sí? Todas las demás. Estoy hablando de estas dos de aquí, ¿sí? Y estas dos de acá. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver, usted tiene que ver, cuando un elemento ya cumple la ley del octeto, como es el azufre cumplió la ley del octeto con este oxígeno de aquí, con este oxígeno de acá, ¿sí? Ya no necesita recibir más electrones. Pero, sin embargo, como aquí la unión azufre con oxígeno me dice que debe ser covalente, entonces la manera de compartir es dar sin recibir nada a cambio. Pero ojo, no es como los casos anteriores. Quiero que quede muy claro este punto. No es como este ejemplo de acá. Aquí el sodio, este es el ejemplo del iónico. Por eso yo les decía, es un limbo, es una frontera entre iónico y covalente polar. Aquí el sodio le da al cloro y no recibe nada a cambio. Pero aquí es un caso donde ya le da, pero ya no es mío. Esto es como que le regala. Toma, te doy. Ya no necesito. Tengo demasiados. Aquí en este ejemplo de aquí, quiero que vean esto, por favor, que quede muy claro. Aquí el sodio se desprende de su electrón. Este electrón pasa a ser parte de este cloro. Aquí el cloro completa 8 con el electrón del sodio. Y él se queda sin nube, pero porque tiene 8 en el nivel anterior. Acá el azufre tiene 8 y le presta el oxígeno, pero ves, sigue siendo, está dentro de su frontera, está dentro de su círculo, está dentro de su nube. Sí, no es como aquí que se queda sin nada porque tiene 8 en el nivel anterior. Aquí sigue siendo parte del azufre. Y como son del azufre, le presta el oxígeno sin recibir nada a cambio. Es lo contrario de acá. Acá el hidrógeno aporta y el oxígeno también aporta y entre los dos, si ves, hay como una especie de intersección, como que fueran conjuntos, la parte de la intersección de operaciones con conjuntos en matemáticas. Pero aquí no es una intersección porque estos elementos son del azufre, pero le está prestando al oxígeno. Entonces, verán, ¿qué sucede? Ahorita nos queda menos de un minuto de clase. Por favor, se vuelven a meter con el mismo link y respondo las preguntas que están aquí en el chat. ¿Sí? Sí, cuando se acabe la reunión entran con el mismo código que entraron a la primera. Emilia me pregunta, ¿cómo se llaman los números que estamos colocando? Estos números se llaman electrones de valencia, están en su tabla periódica grande, en el A3. ¿Ya? Entonces, a lo que se cierre esta, por favor, vuélvanse a ingresar con el mismo código para continuar con la explicación y comenzar los ejercicios.